Vamos a tejer este divertido pato arándano que forma parte de los 4 frutti animalitos que vais a poder tejer con el pack Velvet Mini de Katia. Estos son los colores que vamos a utilizar del pack Velvet Mini de Katia para tejer nuestro pato arándano. Utilizaremos el 205 verde pino, 207 petróleo, 213 salmón, 202 amarillo y 208 agua. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza de nuestro pato arándano y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 202 amarillo. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico . Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el último punto. Con esto en total tendríamos 24 puntos en esta última vuelta.
Y vamos a comenzar la siguiente, la vuelta 5, quitando nuestro marcador y haciendo 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y ahora en el siguiente realizaríamos ese aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta vuelta. Haríamos 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de la vuelta 5 y terminamos haciendo nuestra última secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En total, en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo esta vez 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perdernos. Continuamos haciendo los siguientes puntos bajos, en total 4. Y un aumento. Y esta secuencia es la que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de la vuelta. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos hasta terminar esta vuelta 6 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. En total, al terminar esta vuelta, vamos a tener 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a hacer durante 6 repeticiones en total. Y continuamos repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de esta última vuelta y terminamos haciendo esos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta número 7 vamos a tener 42 puntos en total. Y seguimos con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Vamos a realizar en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo punto. Ponemos el marcador en el inicio de vuelta, que no se nos vaya a olvidar nunca. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos de la secuencia. Y una vez que ya los tenemos hechos, hacemos nuestro aumento en ese séptimo punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Continuamos tejiendo. Y vamos a seguir repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos a nuestro marcador. Llegamos al final de esta vuelta número 8 en la que hemos hecho 6 puntos bajos y un aumento. En total en esta vuelta vamos a tener 48 puntos.
Y vamos a pasar a la siguiente vuelta, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos alrededor de toda la vuelta. Y luego además vamos a repetirlo durante otras 9 vueltas más. En total 10 vueltas de un punto bajo en cada punto. Comenzamos haciendo nuestro primer punto bajo. Y muy importante no olvidar el marcador, sobre todo en estas vueltas que no llevan aumento. Vamos a seguir haciendo la vuelta y podemos ayudarnos de un contavueltas para ir marcando cada una de las vueltas que demos y así no perder la cuenta. Hacemos un punto bajo en cada punto por toda nuestra vuelta y a lo largo de esas 10 vueltas en total. Llegamos al final de la vuelta 18 haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. La vuelta 18 es la 10ª vuelta de esas vueltas que hemos hecho haciendo justamente un punto bajo en cada uno de los puntos. En total hemos hecho 10 vueltas desde la 9 a la 18. Y ahora vamos a continuar haciendo nuestra vuelta 19 con la que ya empezamos las vueltas de disminución. Y en ella vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución en los 2 puntos siguientes. Hacemos nuestro primer punto bajo y añadimos marcador para no perder el inicio. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos. Ahí estarían, y una vez que ya los tenemos, realizamos nuestra disminución, que la vamos a hacer introduciendo el ganchillo por la hebra delantera del primer punto y por la hebra delantera del segundo punto. Cogemos hebra y sacamos, volvemos a echar hebra y sacamos por los 2 bucles del ganchillo. Y ahí sería nuestra disminución. Repetimos. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Y a continuación la disminución. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. 6 puntos bajos y una disminución hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos la vuelta número 19 con esa secuencia de 6 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta vamos a haber hecho 42 puntos en total. Y vamos a comenzar la siguiente vuelta haciendo esta vez 5 puntos bajos y una disminución. Ya tendríamos nuestros 5 puntos bajos hechos y realizamos la disminución para terminar así esa secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Final de la vuelta número 20 haciendo esos 5 puntos bajos y una disminución. En esta vuelta en total hemos hecho 36 puntos. Y como veis vamos a ir cerrando ya la forma de nuestra cabeza. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 21, también de disminución, haciendo en esta ocasión 4 puntos bajos y una disminución.
Habríamos hecho nuestros 4 puntos bajos y hacemos la disminución para terminar esa secuencia que vamos a repetir 6 veces en general a lo largo de esa vuelta. Y vamos a seguir tejiendo de esta manera, haciendo nuestros 4 puntos bajos y una disminución hasta llegar a nuestro marco. Llegamos al final de la vuelta 21 en la que hemos ido haciendo 4 puntos bajos y una disminución. Hemos repetido esta secuencia durante 6 veces y en total en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Antes de continuar con nuestra siguiente vuelta, vamos a parar un momento en esta vuelta 21 para poner nuestros ojos de seguridad. Y lo vamos a hacer entre las vueltas 13 y 14 y con 8 puntos de distancia entre ellos. Cogemos nuestro primer ojo de seguridad, son de 10 milímetros y negro, y por detrás tienen esa pletina que los asegura. Vamos a contar nuestras vueltas desde el inicio, contando hasta llegar a la 14 y 15. Y entre ellas dos vamos a introducir nuestro ojo de seguridad y a dejarlo ahí puesto. Antes de asegurarlo ponemos el segundo y lo vamos a hacer a 8 puntos de distancia con respecto a él. Y en el 9º punto es donde vamos a introducir ese segundo ojo. Así es como deberían de quedarnos los ojos en nuestra cabeza, con 8 puntos de distancia y entre las vueltas 14-15. Una vez que ya tenemos colocados nuestros ojos, lo que vamos a hacer es introducir por detrás la pletina en cada uno de ellos para asegurarlo y que de esta manera no se nos vayan a salir. Vamos a poner la segunda pletina, simplemente introducimos y apretamos para que de esa manera el ojo quede asegurado. Y ya los tendríamos. Ahora vamos a seguir tejiendo el resto de nuestras vueltas hasta cerrar la cabeza. Vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer nuestra siguiente vuelta, la vuelta 22, haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y realizamos ahora nuestra disminución. En total vamos a realizar esta secuencia 6 veces en total en esta vuelta. Vamos a realizar tres puntos bajos y una disminución 6 veces a lo largo de la vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos terminando esa vuelta 22 haciendo 3 puntos bajos y una disminución. Hemos repetido esta secuencia 6 veces en esta vuelta hasta tener 24 puntos. Y ahora vamos a comenzar nuestra última vuelta de disminución y la última vuelta de la cabeza, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Esa secuencia de 2 puntos bajos y una disminución es la que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Y vamos a seguir tejiendo así hasta llegar de nuevo a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra última vuelta, la vuelta 23, y la terminamos haciendo esa secuencia que hemos repetido 6 veces de 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a quitar el marcador y a realizar un punto raso
en el siguiente punto para unir. Cortamos hebra, no nos hace falta que sea larga porque es solamente para rematar. Y ya tendríamos terminada nuestra cabeza. Una vez que ya hemos terminado la cabeza, vamos a rellenarla. Y lo vamos a hacer introduciendo el relleno dentro de ella, poco a poco, y buscando siempre que además de entrar, quede bien repartido dentro. Una vez que ya hemos introducido bastante relleno, vamos a masajear la pieza haciendo hincapié en la zona de los ojos para que no se nos queden abultados hacia afuera y sobre todo para que el relleno se reparta de manera homogénea. Si nos falta añadir un poquito más, lo añadimos, o si hemos puesto demasiado, lo retiramos. Una vez que ya tenemos rellenada nuestra cabeza, vamos a bordar los coloretes y lo vamos a hacer entre las vueltas 16 y 17. Vamos a utilizar Katia Velvet Mini en color 213, que es el salmón. Y vamos a hacerlo cogiendo una hebra larga. Y al final de ella podemos hacerle un nudito para que no se nos salga cuando vayamos a bordar. Introducimos la aguja debajo del ojo entre la vuelta 16 y 17. Y damos un par de puntadas horizontales que ocupen aproximadamente 2 puntos. Y pasamos debajo del otro ojo. Intentamos que queden más o menos simétricos. Y damos otro par de puntadas horizontales. Para terminar nuestro segundo colorete. Si se nos quedan un poquito escondidos con la aguja lanera, podemos sacarlos brevemente y ya simplemente nos tocaría rematar ese cabo que hemos dejado suelto. Comenzamos a realizar nuestro cuerpo y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 207 petróleo. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento.
y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el último punto. Con esto en total tendríamos 24 puntos en esta última vuelta. Y vamos a comenzar la siguiente, la vuelta 5, quitando nuestro marcador y haciendo 3 puntos bajos y un aumento en el cuarto. Ahí estarían nuestros 3 puntos bajos y ahora en el siguiente realizaríamos ese aumento. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en esta vuelta. Y repetimos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de la vuelta 5 y terminamos haciendo nuestra última secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. En total, en esta vuelta vamos a tener 30 puntos. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo esta vez 4 puntos bajos y un aumento. Comenzamos haciendo el primer punto bajo y añadimos el marcador para no perdernos. Continuamos haciendo los siguientes puntos bajos, en total 4 y un aumento. Y esta secuencia es la que vamos a repetir 6 veces en total a lo largo de la vuelta. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Continuamos hasta terminar esta vuelta 6 haciendo 4 puntos bajos y un aumento. En total, al terminar esta vuelta, vamos a tener 36 puntos. Seguimos con la vuelta número 7. Vamos a realizar 5 puntos bajos y un aumento. Y lo vamos a hacer durante 6 repeticiones en total. Hacemos 5 puntos bajos. Y en el sexto punto iría el aumento.
y continuamos repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de esta última vuelta y terminamos haciendo esos 5 puntos bajos y un aumento. En esta vuelta número 7 vamos a tener 42 puntos en total. Y seguimos con nuestra siguiente vuelta, que es la vuelta número 8. Vamos a realizar en esta vuelta 6 puntos bajos y un aumento en el séptimo punto. Ponemos el marcador en el inicio de vuelta, que no se nos vaya a olvidar nunca. Y continuamos tejiendo esos 6 puntos bajos de la secuencia. Y una vez que ya los tenemos hechos, hacemos nuestro aumento en ese séptimo punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 6 veces en total en esta vuelta. Continuamos tejiendo. Y vamos a seguir repitiendo esos 6 puntos bajos y un aumento hasta que lleguemos a nuestro marcador. Finalizamos la vuelta 8 realizando esa repetición de 6 puntos bajos y un aumento que hemos hecho durante 6 veces a lo largo de esta vuelta. Una vez que la hemos acabado, tendríamos en total 48 puntos. Y ahora vamos a realizar nuestra vuelta 9, en la que trabajaremos 7 puntos bajos y un aumento. No nos olvidamos de colocar el marcador en nuestro primer punto de vuelta para no perder el inicio. Y ahí estarían nuestros 7 puntos bajos y vamos a realizar en el octavo punto un aumento. Esta es la secuencia o la repetición que vamos a hacer 6 veces en total en esta vuelta. Vamos a continuar tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Hemos llegado al final de nuestra vuelta 9, en la que hemos hecho 7 puntos bajos y un aumento. 6 veces en esta vuelta. Y de esa manera, al finalizarla, tendríamos 54 puntos. Y ahora vamos a comenzar a tejer la vuelta 10, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada punto alrededor de toda la vuelta. Comenzamos realizando un punto bajo en cada uno de los puntos. Y vamos a seguir así por toda nuestra vuelta y hasta tener 9 vueltas más. Vamos a ayudarnos de un cuentavueltas para marcar cada una de ellas y no perder la cuenta. Vamos a hacer esta primera vuelta y luego 8 más hasta tener 9 vueltas de un punto bajo en cada punto. Estamos llegando ya al final de nuestra vuelta 18, que es la última de esas 9 vueltas de un punto bajo en cada punto. Y con esto dejaremos terminadas las 9 vueltas de 54 puntos en total cada una y comenzaríamos las vueltas de disminución. Vamos a comenzar la vuelta 19, que es la primera vuelta de disminución. Y en ella vamos a realizar 7 puntos bajos y una disminución en los dos siguientes. Comenzamos como siempre poniendo el marcador en el primer punto de vuelta. Y vamos a tejer
esos 7 puntos bajos. Y la disminución, introduciendo el ganchillo por la primera hebra del primer punto y por la primera hebra del segundo. Esta es la repetición que vamos a hacer 6 veces en esta vuelta hasta llegar a nuestro marcador. Final de la vuelta 19 haciendo esos 7 puntos bajos y una disminución. Hemos repetido esta secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta y tendríamos 48 puntos totales. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, que es la vuelta número 20. Y en ella vamos a realizar 6 puntos bajos y una disminución. Continuamos realizando el segundo punto bajo y tejiendo esos 6 puntos bajos de esta repetición y que van antes de nuestra disminución. Y esta sería la secuencia a repetir 6 veces en toda la vuelta. 6 puntos bajos y una disminución. Y vamos a continuar haciendo esto hasta llegar a nuestro marcador. Estamos terminando la vuelta número 20 realizando la última disminución que vamos a hacer en esa vuelta en la que hemos ido haciendo una repetición de 6 puntos bajos y una disminución 6 veces. Al final de esta vuelta tendríamos 42 puntos. Y ahora vamos a continuar con la vuelta 21. En ella trabajaremos 5 puntos bajos y una disminución. Y de nuevo esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Ahí estarían nuestros 5 puntos bajos y la disminución y vamos a continuar repitiendo y tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Finalizamos nuestra vuelta 21 en la que hemos hecho 5 puntos bajos y una disminución durante 6 repeticiones. En total en esta vuelta al final vamos a tener 36 puntos. Y así es como va quedando ya nuestro cuerpo y se puede ver cómo va cogiendo esa forma más esférica. Vamos a comenzar nuestra vuelta 22 y en ella vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución. Vamos a hacer esta repetición 6 veces a lo largo de la vuelta. Tejiendo nuestros 4 puntos bajos y una disminución. Y vamos a continuar repitiendo esto 6 veces en total hasta llegar a nuestro marcador. Tejemos el final de nuestra vuelta 22 haciendo 4 puntos bajos y una disminución, habiendo repetido esa secuencia durante 6 veces a lo largo de la vuelta. Y con esto nuestra vuelta tendría
30 puntos totales. Continuamos tejiendo la vuelta 23, en la que vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Seguimos tejiendo nuestro segundo punto bajo y el tercero y realizamos la disminución. Esta secuencia vamos a repetirla 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos la vuelta 23 haciendo esos 3 puntos bajos y una disminución, que es la secuencia que hemos repetido 6 veces en esta vuelta. En total, al finalizarla vamos a tener 24 puntos y así es como va quedando nuestro cuerpo ya casi cerrado. Vamos a comenzar la vuelta 24, que es la última vuelta de disminución. Y vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a ir repitiendo estos 2 puntos bajos y una disminución durante 6 veces a lo largo de nuestra vuelta hasta llegar al marcador. Vamos a terminar nuestra vuelta 24 haciendo los últimos 2 puntos bajos y una disminución. Esta ha sido la repetición que hemos hecho durante 6 veces en esta vuelta. Y con esto terminaríamos las disminuciones del cuerpo. Hemos hecho 18 puntos en total en esta vuelta. Y ahora pasaríamos a la vuelta 25, en la que vamos a hacer un pequeño borde alrededor de toda la vuelta, tejiendo en cada punto 3 cadenetas y un punto bajo. Repetimos tejiendo 3 cadenetas y un punto bajo en el siguiente punto. Esta es la secuencia que vamos a repetir 18 veces en esta vuelta para crear ese borde decorativo al final de nuestro cuerpo. Y vamos a continuar así por toda nuestra vuelta hasta llegar al inicio. Terminamos la vuelta 25 haciendo los últimos puntos, 3 cadenetas y un punto bajo. Hemos llegado ya al inicio de vuelta, en esta vuelta no es necesario el marcador y así es como quedaría nuestro borde decorativo que va a funcionar como de corona de encima del arándano. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto raso para unir. Y acortar dejando hebra bastante larga para coser después. Con esto ya tendríamos terminado el cuerpo de nuestro pato arándano y nos tocaría rellenar. Una vez que hemos terminado nuestro cuerpo, vamos a rellenarlo. Y ya tendríamos terminado por completo el cuerpo arándano de nuestro pato. Vamos a continuar tejiendo las 3 siguientes piezas que se tejen de la misma manera, que son el pico y la base de las patas, y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 213 salmón.
En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento, como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 y vamos a completar esa última secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos totales. Y ahora vamos a terminar quitando el marcador y haciendo un punto raso en el siguiente punto para unir. Y vamos a cortar hebra. En una de las piezas vamos a cortar hebra bastante más larga, que va a ser la del pico.
Y en las otras dos piezas vamos a cortar hebra un poco más corta para rematar, porque van a ser la base de las patas. Y con esto ya tendríamos terminada esta primera pieza, que es la que vamos a usar de pico. Luego doblaremos por la mitad, ahuecaremos un poco y coseremos a la cabeza. Ahora lo siguiente que hay que hacer es hacer las otras dos piezas exactamente iguales, que van a servirnos de base de las patas. Cuando la tengamos hecha, simplemente rematar cabo de inicio y de final para poder coserla luego a las patas. Con esto ya tendríamos hechas nuestras 3 piezas. A continuación vamos a tejer las 2 piezas de nuestras patas que luego irán cosidas a la base de esta, y lo vamos a hacer con Katia Velvet Mini en color 213 salmón. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico . Y tejiendo dentro de él 5 puntos bajos. Una vez que ya los tenemos hechos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico . Y así habríamos terminado nuestra primera vuelta. Vuelta número 2 y vamos a realizar un aumento en cada uno de los puntos. Una vez que ya tenemos nuestro primer aumento, ponemos nuestro marcador para no perder el inicio. Lo vamos a poner en el primer punto de vuelta siempre. Y seguimos tejiendo haciendo un aumento en cada uno de los puntos hasta final de vuelta. Al final de esta vuelta tendríamos 10 puntos totales. Comenzamos nuestra vuelta número 3 y vamos a realizar en ella un punto bajo en cada uno de los puntos. Vamos a realizar esta secuencia no solamente en esta vuelta, sino también a lo largo de otras 7 más, 8 vueltas en total. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno. Ya habríamos terminado nuestra vuelta y haríamos lo mismo durante otras 7 vueltas más. Haremos desde la vuelta 3 hasta la vuelta 10 y nos vamos a ayudar de un cuentavueltas para ir marcando cada una de ellas y de esa manera no perder la cuenta. Estamos ya al final de nuestra vuelta número 10 y acabamos haciendo un punto bajo en cada uno. Hemos realizado esto durante 8 vueltas. Y ya tendríamos terminada nuestra pata. Vamos a quitar el marcador y hacer un punto raso en el siguiente punto para unir. Vamos a cortar dejando hebra larga para coser después. Y con esto ya tendríamos terminada una de las patas. Y ahora vamos a hacer la segunda pieza
y de esa manera poder luego coserlas a las bases. Antes de coser las patas a nuestra base, vamos a rellenarlas con un poquito de relleno. Vamos a introducirlo y un truco para piezas estrechas es utilizar la parte de atrás de nuestro ganchillo. De esa manera podemos hacer que el relleno llegue a toda la pieza. Masajeamos un poquito para que se reparta bien. Y ahora ya vamos a coserlo a la base de las patas. Lo vamos a hacer entre la vuelta 2 y 4 de esta en uno de los lados. Vamos a utilizar una aguja lanera para ello y la hebra larga que hemos dejado antes para coser. Situamos la pieza de la pata sobre la de la base y vamos a ir cosiendo y uniendo estas dos piezas, entrando entre los puntos y dando pequeñas puntadas de fijación. Para que quede claro, la pata no se cose en el centro de la base, sino en un lateral y se cose entre las vueltas 2 y 4. De esa manera vamos a conseguir que la base quede un poco hacia adelante formando el pie de nuestro pato. Y una vez que ya hemos unido, cosiendo a todo alrededor, ya tendríamos nuestra pata completamente terminada con esa base. Vamos a sacar el hilo hacia arriba y a dejar hebra larga para coser después a nuestro cuerpo. Y ahora vamos a realizar la segunda pata. A continuación vamos a tejer las alas del pato arándano y para ello vamos a hacer dos piezas. Vamos a tejerlo con Katia Velvet Mini en color 202 amarillo. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro de él 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta número 3, en la que vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Vamos a realizar nuestro primer punto bajo y a poner el marcador para no perder el inicio. Nuestras alas van a ir en pico,
Así que vamos a intercalar unas vueltas de no aumento entre las vueltas de aumento. Y vamos a hacer en esta vuelta en particular un punto bajo en cada punto. Lo vamos a hacer hasta llegar al marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta 3 haciendo un punto bajo en cada punto. Y al final de esta vuelta vamos a tener 12 puntos en total. Vuelta 4 y vamos a realizar en ella un punto bajo y un aumento. Comenzamos haciendo nuestro punto bajo. Y a continuación nuestro aumento. Vamos a repetir esto 6 veces a lo largo de nuestra vuelta, haciendo un punto bajo y un aumento. Vamos a seguir así hasta llegar al marcador. Terminamos nuestra vuelta número 4 haciendo la última repetición de un punto bajo y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 18 puntos en total. Y vamos a comenzar nuestra vuelta número 5. En esta vuelta también vamos a realizar un punto bajo en cada uno de los puntos durante toda la vuelta. Vamos a seguir repitiendo hasta llegar a nuestro marcador. Final de nuestra vuelta número 5, en la que hemos ido haciendo un punto bajo en cada punto. Al final de esta vuelta tendremos también 18 puntos y ya se ve esa forma de pico de la sala. Vamos a comenzar con nuestra vuelta número 6. Esta también va a ser una vuelta de aumento en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento en el siguiente. Hay que acordarse siempre de poner el marcador al inicio de vuelta para no perderse. Y ahora vamos a repetir esa secuencia de 2 puntos bajos y un aumento en toda nuestra vuelta, 6 veces en total. Y continuamos tejiendo hasta llegar al marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta haciendo esos 2 puntos bajos y un aumento en el siguiente. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 24 puntos total. Y vamos a comenzar nuestra vuelta número 7, en la que vamos a realizar un punto bajo en cada punto y lo vamos a hacer así durante 3 vueltas. Continuamos haciendo un punto bajo en cada punto. Vamos a hacer así hasta terminar nuestra vuelta 7. Vamos a utilizar un cuentavueltas para marcar cada una de esas vueltas y vamos a continuar hasta la vuelta 10, repitiendo durante 3 vueltas ese punto bajo en cada punto. Llegamos al final de la vuelta 9, que es nuestra tercera vuelta, haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Y vamos a terminar hasta llegar al marcador. Habríamos hecho 3 vueltas de 24 puntos haciendo un punto bajo en cada uno. Y ahora vamos a continuar haciendo nuestra vuelta número 10.
Esta vuelta 10 va a ser una vuelta de disminución y en ella vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución en los dos siguientes. Continuamos haciendo nuestro segundo punto bajo y vamos a realizar la disminución, introduciendo el ganchillo por la hebra delantera del primer punto y por la hebra delantera del segundo. Cogemos hebra, sacamos, volvemos a coger hebra y sacamos por los dos bucles del ganchillo. Así haríamos nuestra disminución. Y vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 6 veces en total en nuestra vuelta. Continuamos trabajando hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 10 repitiendo la última secuencia, haciendo 2 puntos bajos y una disminución. Al final de esta vuelta ya se nota mucho más esa forma de pico de nuestra ala. Esta vuelta en total tenía 18 puntos y ahora vamos a seguir con nuestra última vuelta del ala, que sería nuestra vuelta número 11. Vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Repetimos 6 veces en total a lo largo de nuestra vuelta, haciendo un punto bajo y una disminución. Y vamos a continuar hasta nuestro marcador. Terminamos la vuelta 11 haciendo un punto bajo y una disminución. Esta es nuestra última vuelta del ala. Y al final de ella vamos a tener 12 puntos totales. Vamos a quitar el marcador y hacer un punto raso para unir en el siguiente punto. Cortamos dejando hebra larga para coser después. Y ya tendríamos nuestra ala, que no vamos a rellenar, sino que vamos a doblar y ahuecar un poco para darle forma. Y ahora tan solo tendríamos que volver a repetirla para tener nuestra segunda ala. Y por último vamos a tejer las hojas de nuestro pato arándano. Lo vamos a hacer en estos dos colores de Katia Velvet Mini, en el 208 agua y en el 205 verde pino. Vamos a hacer 2 hojas en total, una con cada uno de los colores. Vamos a comenzar con Katia Velvet Mini en 205 verde pino. En esta vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y a trabajar dentro del 6 puntos bajos. Una vez que ya tenemos nuestros 6 puntos bajos hechos dentro del anillo, tiramos para cerrarlo y ya tendríamos así terminada nuestra vuelta número 1. Continuamos tejiendo nuestra vuelta número 2, en la que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. Vamos a comenzar haciendo en el primer punto un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo. De esta manera haríamos el aumento, que serían 2 puntos en un mismo punto. Y para no perder el inicio de vuelta, vamos a añadir un marcador en el primer punto que hemos hecho.
Vamos a continuar tejiendo un aumento en cada uno de los puntos hasta tener un total de 12 puntos en esta vuelta. Y así ya tendríamos terminada nuestra vuelta número 2. Vuelta 3. Vamos a realizar, quitando primero el marcador, un punto bajo y en el siguiente un aumento. Hacemos nuestro punto bajo y volvemos a poner el marcador para no perder el inicio. Y en el siguiente punto un aumento, como habíamos dicho. Vamos a repetir esto 6 veces en la vuelta, haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Continuaremos así hasta llegar a nuestro marcador. Terminamos nuestra vuelta 3 haciendo el último punto bajo y el último aumento. Con esto tendríamos 18 puntos en total en esta vuelta. Vamos a comenzar la siguiente vuelta, la vuelta 4, quitando el marcador y realizando esta vez 2 puntos bajos y un aumento. Hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos de nuevo el marcador para no perder el inicio. En el siguiente punto un punto bajo y en el tercero es donde vamos a hacer nuestro aumento. Esto es lo que vamos a repetir durante 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Continuamos hasta llegar a nuestro marcador. Llegamos al final de nuestra vuelta número 4 y vamos a terminar nuestra secuencia de 2 puntos bajos y un aumento en el siguiente punto. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos totales. Y ahora ya vamos a terminar nuestra pieza quitando el marcador y haciendo un punto raso en el siguiente punto. Vamos a dejar hebra bastante larga y a cortar. Con esto ya tendríamos hecha nuestra primera hoja, que luego doblaremos y coseremos ese extremo. Y ahora vamos a hacer la siguiente con Katia Velvet Mini en 208 color agua. Una vez que tengamos ya estas dos piezas, vamos a pasar a doblarlas y a coserlas. Una vez que ya tenemos tejidas nuestras hojas, vamos a doblarlas por la mitad y a unir mediante una costura ese extremo. Vamos a coger nuestra aguja lanera y la hebra sobrante y vamos a introducir la aguja por las dos hebras del punto. Hacia un lado y luego hacia el otro. Vamos a ir realizando una costura en zigzag para cerrar esos dos extremos uno con el otro. Continuamos repitiendo punto por punto. Hasta llegar al final en el que vamos a dejar la hebra larga sin cortar para poder coser después a nuestra cabeza.
Así tendríamos hecha nuestra primera hoja y haríamos lo mismo con la segunda. Una vez que ya tenemos tejidas todas las piezas, comenzamos el montaje y vamos a empezar por el pico. Vamos a coger la pieza del pico, a doblarla por la mitad y a ahuecarla. Y ahora vamos a coserlo entre los ojos y entre las vueltas 14 y 17. Vamos a situarlo de manera centrada y para que no se nos mueva a la hora de coser, un pequeño truco es fijar los extremos. En este caso entramos en la vuelta 17 para fijar uno de los extremos del pico y luego vamos a ir al otro extremo para dejarlo también fijado en esa vuelta 17. De esa manera el pico ya no se nos va a mover por debajo. Y ahora pasamos la aguja hacia la vuelta 14 para dar una puntada de fijación de manera centrada. Comprobamos que el pico no haya quedado donde queremos, si no volvemos a deshacer esa puntada y volvemos a colocarlo hasta que encontremos el centro. Ahí estaría. Y una vez que ya lo tenemos centrado con esas puntadas de fijación, ya podemos coser tranquilamente alrededor. Vamos a ir dando pequeñas puntadas para unir el pico a la cabeza por todo el alrededor. Ya tenemos cosido nuestro pico entre los ojos, entre las vueltas 14 y 17 y vamos a pasar a coser nuestras siguientes piezas que van a ser las hojas y las vamos a coser en lo alto de nuestra cabeza. Vamos a coger una de ellas y con ayuda de una aguja lanera y la hebra larga que hemos dejado antes para coser, vamos a unirla en todo lo alto. La situamos justamente encima de nuestro inicio de la cabeza y vamos a ir dando varias puntadas para dejar la pieza fija en esta posición. Solo vamos a coserla por ese extremo para que la hoja nos quede hacia arriba. Y cuando ya hayamos fijado varias veces, vamos a sacar la hebra larga de coser por la parte de abajo de la cabeza. Y vamos a dejarla ahí en reserva. Ahora nos tocaría coser la otra hoja hacia el otro lado, también en el centro de nuestra cabeza. Habríamos terminado ya de dar esas puntadas a nuestra segunda hoja. Y lo que vamos a hacer ahora para rematarlas va a ser pasar de nuevo esa hebra larga con la que hemos estado cosiendo hacia la parte de abajo de nuestra cabeza. Vamos a sacarla por el orificio que hemos dejado abierto. Y lo que haremos a continuación va a ser anudar muy fuerte con 2 nudos o un nudo doble esas hebras largas que nos han quedado. Cortamos dejando un poquito de hebra para que no se deshilache del todo y escondemos entre el relleno. Y así ya tendríamos cosidas las hojitas en lo alto de la cabeza de nuestro pato. Vamos a coser ahora nuestra cabeza al cuerpo y lo vamos a hacer en la última vuelta de la cabeza y en la penúltima vuelta de nuestro cuerpo. Nos ayudamos de la hebra larga que hayamos dejado en el cuerpo y lo que hacemos es pasar nuestra aguja a esa penúltima vuelta para dejar la última por encima de esa unión. Y vamos a ir cosiendo, uniendo el cuerpo y la cabeza con pequeñas puntadas. En la parte del cuerpo lo vamos a hacer de manera vertical, entrando en esa penúltima vuelta, y en la parte de la cabeza de manera horizontal. De esa manera la costura queda muchísimo mejor y más invisible. Vamos a ir dando pequeñas puntadas
pasando siempre la aguja entre los puntos para evitar que el hilo sufra y se deshilache lo menos posible. Y vamos a seguir cosiendo a todo alrededor hasta tener completamente unidos la cabeza y el cuerpo. Ya tenemos cosido nuestra cabeza a nuestro cuerpo y ahora vamos a pasar a las siguientes piezas, que van a ser las alas, que las vamos a coser en los extremos y debajo de esa última vuelta de nuestro cuerpo. Vamos a coser primero uno a un lado y luego la otra al otro. Comenzamos cosiendo una de las alas y lo vamos a hacer en uno de los laterales entre las vueltas 23 y 24 del cuerpo, por debajo de la última vuelta de este. Vamos a ir dando pequeñas puntadas entre el cuerpo y el ala. Y vamos a introducir la aguja cuando pasemos por el ala por los dos lados de esta. Siempre intentando que la aguja pase entre los puntos para que el hilo no se deshilache. Y vamos a continuar así a lo largo de toda la longitud de esa ala que hemos doblado por la mitad. Vamos a terminar de coser y siempre vamos a dejar hebra un poquito más larga para que no se nos despeluche mucho ese hilo que vamos a utilizar para coser las piezas. Continuamos pasando la aguja por los dos lados de la última vuelta del ala y uniéndola a nuestro lateral del cuerpo. Y una vez que ya la tenemos cosida, pasamos el hilo hacia la cabeza y nos aseguramos de que el ala haya quedado bien fuerte. Y ahora vamos a perder este hilo dentro de la cabeza en distintas direcciones para que al cortarlo no se nos deshilache la costura. Y de esta manera ya tendríamos cosida una de las alas. Y ahora vamos a coser la otra en el otro extremo. Ya tendríamos cosidas las dos alas al cuerpo. Lo hemos hecho en esas vueltas 23 y 24 de este y vamos a pasar a coser las patas en la parte de abajo de él. Las patas vamos a coserlas entre las vueltas 3 y 5, cada una a un lado. Vamos a comenzar cosiendo la primera de las patas en la parte baja de nuestro cuerpo y lo vamos a hacer uniendo esta pata a partir de la vuelta número 2 de esta y entre las vueltas 3 y 4 vamos a dar un par de puntadas de fijación, primero en un extremo en la vuelta 3 del cuerpo y luego pasando la aguja hasta la vuelta número 5 y ahí damos otra puntada de fijación en el otro extremo de la pata para que de esta manera no se nos mueva y veamos que queda bien colocada. Ahora ya podríamos coser a todo alrededor. Vamos a ir cosiendo entre la vuelta 5 del cuerpo y la vuelta 2 de la pata. Y vamos a ir alrededor punto por punto para que la pata se quede lo más pegada posible a nuestro cuerpo. Ya tendríamos cosida la primera pata a nuestro cuerpo y ahora vamos a pasar a coser la segunda al otro lado.
Lo vamos a hacer de la misma manera, usando la vuelta 2 de nuestra pata y entre las vueltas 3 y 5 del cuerpo. Ya tenemos nuestro pata arándano terminado del todo, con todas sus piezas ya cosidas, y a partir de aquí podemos seguir tejiendo el resto de frutianimalitos, como por ejemplo el gato piña, el capibara manzana o incluso el conejo fresa. Estos 4 diseños de amigurumi los vais a tener disponibles en el pack Velvet Mini de Katia.